Hola amigos, ¿cómo están? Amigos y amigas, hemos llegado a la sexta entrega del curso básico de Kabbalah. Espero que todo esté bien con ustedes. De momento vamos a compartir pantalla. A ver, aquí vamos. Bueno, esta sexta clase vamos a salirnos un poquito de todo lo que hemos estado viendo, de la restricción, de todos estos términos que hemos manejado, que finalmente seguiremos manejando más adelante. Y vamos a ver lo que significa tener alma judía. Unas preguntas para ir desglosando un poco el tema. ¿Qué es un judío? Fíjense que aquí digo, ¿qué es un judío? No quién es un judío. Pues realmente no sabemos. ¿Qué motiva a escuchar sobre este conocimiento y los temas judíos? Almas judías en cuerpos no judíos. Resulta que, ¿por qué digo que no sabemos quién realmente es o tiene, quién es judío? Porque en realidad, en el tema de reencarnación, que lo veremos ya más profundo en el curso de reencarnación, ahorita les podría decir un poco que en realidad hay muchas almas judías reencarnadas en cuerpos no judíos. ¿Y cómo podemos saber un poquito, darnos una idea de por qué decimos esto? En México, por lo menos en México, hay cantidad de gente no judía que se interesa mucho por los temas judíos. Por ejemplo, este conocimiento espiritual de la Kabbalah, que es propio de la religión judía, si resuena en algunas personas o si hay mucho interés de algunas personas por conocerlo, quiere decir que su alma los llama, que su alma los jala a este conocimiento. Hay tiendas donde venden libros y cosas judías. Por ejemplo, hay una que se llama Jerusalén, aquí en Ejército Nacional, y está lleno de gente, o sea, uno se da una vuelta y está lleno de gente que no es judía, pero que están muy, muy interesados en los temas del judaísmo. Y esto nos indica que esas almas seguro son judías. Nosotros sabemos, la Kabbalah nos dice, pues el Zohar nos dice, que solamente vamos a saber quién es judío y quién no es judío cuando Eliyahu Anabí sea el final de los tiempos y Eliyahu Anabí diga qué almas son judías y qué almas no son judías. Porque también existe la posibilidad de que gente que nació judía en este tiempo, en esta vida, resulta que no tiene alma judía. O sea, sí puede ser de ambas partes, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito con algo de historia. Resulta que, según el Zohar, hay 70 pueblos, según la Kabbalah y la Torah también. Hay 70 pueblos. Cada uno de los pueblos, o sea, el mundo tiene 70 diferentes, no podríamos decir razas, pero pueblos. Entonces, tiene diferente misión cada pueblo. Uno de los pueblos, pues, es el pueblo judío, ¿no? Unas preguntas. ¿Un musulmán que comienza a ir a la sinagoga ya lo convierte en judío? Por supuesto que no. ¿Un judío que va a una iglesia lo convierte en cristiano? Por supuesto que no. Vamos a ver, vamos a ahorita ir adentrándonos un poquito en esto.
recordemos un poco que en alguna clase mencionamos cuál es el común denominador de la raza humana, sobre todo cuando hablábamos del deseo de recibir. Quien tiene mayor deseo de recibir de todos los reinos somos nosotros, los humanos, porque acordémonos que comentamos que el reino mineral, pues, cero deseo de recibir. Después sigue el reino animal, que sí ya tiene un deseo de subsistencia que tiene que ver con el deseo de recibir. Y adentrándonos un poco en lo que es la raza humana, ¿qué pueblo tiene el mayor deseo de recibir? Evidentemente es el pueblo judío. Esto tiene un arma de doble filo porque conlleva una gran responsabilidad. Cuando Dios ofreció a estos pueblos la Torá y las leyes de la Torá y todo lo que de ella emana, el único pueblo que aceptó la responsabilidad y quiso hacerlo fue el pueblo judío. Entonces, esto hace que haya una mayor vasija, una vasija más grande y un mayor deseo de recibir. Todo este conocimiento, todo esto, ¿por qué mayor deseo de recibir? Bueno, pues porque la energía, tenemos como el recipiente para recibir todo ese conocimiento y no podemos quedárnoslo, lo tenemos que compartir. Esa es la idea. No compartir religión, no se trata de que hagamos proselitismo y todo el mundo se tenga que hacer judío, no, pero sí compartir las reglas básicas que tiene este conocimiento de la Kabbalah. O sea, esas reglas básicas de convivencia, de todo esto que aparentemente es sencillo, como lo hemos dicho, pero en realidad es complicado y de mucha conciencia y estar trabajando sobre esta conciencia. Como les decía, es un arma de doble filo y tiene una gran responsabilidad tener ese deseo de recibir. Diferentes deseos de recibir. ¿Por qué hay quien busca ser médico? Para explicarlo un poquito más. ¿Y por qué otros se conforman con ser choferes? O sea, no es por menospreciar ni nada, pero cada persona tiene, el alma de cada persona tiene diferente deseo de recibir. O sea, hay gente que desde chiquitos ya tienen planeado, les gustaría ser médicos, les gusta cierta profesión y piensan como muy en grande. Sí han visto esos niños que desde chiquitos quieren algo así, no, yo no quiero ser la enfermera, quiero ser el doctor, o yo no quiero ser la secretaria, quiero ser el jefe. Eso habla de un alma con mucho deseo de recibir. Y los que son choferes no es que sean menos, simplemente es como las piezas de un rompecabezas. Todos somos importantes, todos estamos en un todo y somos parte de un todo, pero pues cada quien tiene su partecita, ¿no? Que tiene su papel que tienen. Entonces, en el mundo, pues se necesitan choferes, se necesitan enfermeras, se necesitan médicos, se necesitan administradores, se necesitan, o sea, y todos tenemos esa partecita y todos embonados somos importantes. O sea, no es que sean más o menos unos u otros, ¿no? Simplemente la profesión que la gente escoge o lo que decide hacer tiene mucho que ver con el deseo de recibir. ¿Por qué en Latinoamérica hay tanta pobreza? Yo les podría decir que la cultura en Latinoamérica tiene mucho que ver con la cuestión de tener una culpa por tener. O sea, como si tener fuera algo malo y que esté peleado con la luz o con el creador. Y en realidad, bueno, hay incluso la filosofía que predomina en Latinoamérica tiene que ver con el nacimiento de la gente. Desde que nace ya trae un pecado original, ya trae una carga de pecador, ¿no? Tiene mucho que ver eso. ¿Por qué? Porque la gente no se permite muchas veces tener,
porque creen que no va con la cuestión de la grandeza de Dios o de ser religioso, de ser observante. Entonces, ahí hay una cuestión psicológica importante. Ahora, otro punto es Israel, fundado en pantanos por mutilados y traumados de la Segunda Guerra Mundial, hoy es primer mundo y líderes en tecnología. Eso quiere decir que el deseo de recibir de esas almas, pues es muy grande. ¿Por qué México tiene todo? Clima, litorales, petróleo, ganado, minería, y seguimos siendo seguimos estando dentro del tercer mundo. ¿Por qué? O sea, aunque no estamos así tan amolados, pues, pero seguimos siendo tercer mundo. ¿Qué será? Pues que o tenemos poco deseo de recibir, o tenemos más bien una poca conciencia de compartir. O sea, no hay conciencia de compartir. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, hablemos de la gente que está políticamente en puestos importantes. Hay una palabra que les llamamos servidores públicos. Y en realidad, la gente que tiene ese poder político tienen todo menos servidores públicos. No digo que el 100%, pero la mayoría. Más bien la corrupción, todo esto de tener poder para yo servirme, no para servir a los demás, sino para servirme yo y hacer dinero y robar y tener para la familia, o sea, menos para los demás. Entonces, no, en realidad en México no hay el deseo de compartir. Si hubiera ese deseo de compartir, seríamos o sea, seríamos potencia mundial, seríamos primer mundo, porque en realidad México tiene muchísimas cosas, o sea, es un país con muchísimas ventajas para poder llegar a tener pues esta grandeza, ¿no? Pero desgraciadamente, pues la mentalidad de los que estamos es lo que hacemos de México, o sea, en general, la masa crítica que alguna vez mencionamos, pues es de no compartir, al contrario, de ver nada más por sí mismo, ¿no? A mayor deseo recibir, ¿qué? A mayor deseo recibir, más recibimos, más luz revelamos, más podemos compartir, más revelación de luz para el mundo. O todo lo contrario. El pueblo judío, con este gran deseo de recibir, lo hace mayormente responsable con respecto a los demás. Ese deseo de recibir que tenemos nos da la posibilidad de hacer completar este círculo de recibir para compartir. Entonces, desgraciadamente, si no estamos conscientes de ello, pues no estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, tenemos la responsabilidad de compartir con el mundo. Esa es una de nuestras misiones primordiales. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos de judíos que cambian al mundo o podríamos decir que son muy exitosos. Parteaguas en la historia: Jesús, Marx, Einstein, Moisés, Freud, gente también exitosa, además de gente que cambia el mundo: Frida Kahlo, Trotsky, Steven Spielberg, Levi Strauss, Mark Zuckerberg. Podríamos mencionar cantantes, actores, muchísima gente más. No sé, se me ocurre también Barbra Streisand. O sea, hay mucha gente que destaca y es judía, es yehudí. También, ahorita se me olvidó el nombre de este actor. Bueno, hay mucha gente que destaca, ¿no? ¿Por qué
el pueblo judío, siendo una minoría en el mundo, ¿por qué destaca tanto? Por ejemplo, la población judía somos 2 al millar, o sea, 2 por cada 1000. Sin embargo, hay un 22% del total de los premios Nobel se los han llevado personas judías. ¿Por qué? Además, Israel es noticia de primera plana, casi siempre. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Por ese deseo de recibir tan grande, por esa vasija tan grande que tenemos y que hay que, el alma busca la manera de hacer cosas importantes. Por eso son toda esa cantidad de premios científicos y vamos a dar datos duros, ¿no? Israel es líder en ciencia y tecnología. Los institutos de ciencia están en tercer lugar a nivel mundial en Israel. En Estados Unidos se registran más patentes israelíes que las de Rusia, China e India juntas. Israel es líder en patentes en el ramo de equipo médico. Todo esto que menciono no es por presumir, no, sino para darnos cuenta de lo que significa esa situación del deseo de recibir, ¿no? Más datos. Israel es el tercer lugar del mundo en producción de ensayos científicos per cápita, de los cuales la mayoría es en el ramo de las células madre. Inventos. Sistema de riego por goteo, drogas para combatir la esclerosis múltiple, tecnología, chip Pentium y microprocesadores Centrum. Mensajería instantánea, el ICQ, es el principio de la mensajería instantánea. Las vacas israelíes producen más leche que ninguna vaca en el mundo. Increíble, o sea, increíble ese dato, o sea, es rarísimo, ¿no? Pero así es. Aún más datos. Israel es el país con más aumento en el número de árboles y es un desierto. 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, porcentaje más alto en el mundo. En Israel opera la planta desalinizadora más grande del mundo. O sea, Israel nunca va a tener escasez de agua porque el agua la toma del mar, desaliniza el agua y pues es líquido vital para vivir. O sea, gracias a esto, estando en un desierto, pues nunca faltará agua en Israel. Es el primer país que tiene una red nacional para la circulación de autos eléctricos y es el país que más inmigrantes ha recibido. Ha aumentado su población en 350%. Más. Israel ha captado la mayor cantidad de inversión de riesgo en el mundo, unas 30 veces más que Europa. Israel tiene más compañías en Nasdaq que cualquier otro país después de Estados Unidos. Israel tiene el tercer más alto indicador de mujeres emprendedoras en el mundo. En proporción, tiene el mayor número de empresas en el mundo y más startups. Hay un libro que venden en Sambors que se llama Startup Nation, que tiene que ver con pues todo la cuestión de todo lo que desarrolla Israel, ¿no? ¿Cuántos judíos somos en México? Bueno, para empezar, déjenme decirles que Israel es un país muy pequeño y en realidad, bueno, México es enormemente más grande. Israel se puede recorrer de norte a sur en un solo día, sin problema. Es más, menos de 24 horas, pero bueno, se puede hacer en un día. Y en realidad, la población total de Israel es de 9 millones y fracción, de los cuales 6 millones y fracción es judía. Los demás no son judíos. En México, ¿cuántos judíos somos en México? Híjole, pareceríamos que son muchísimos, ¿no? Es más, si le pregunta a alguien, a un taxista de Polanco, va a decir, no, pues son como 2 millones o más, son un chorro. Pues se van a sorprender porque en realidad somos alrededor de 35,000 judíos en México. Sin embargo, siempre parecería que somos muchísimos y pues no hay tal cosa.
¿Por qué hablaba yo de lo que es, parece muy bueno tener mucho deseo de recibir, pero que en realidad es un arma de dos filos? ¿Qué pasó cuando el pueblo judío salió de Egipto y caminó por el desierto? ¿Qué comportamiento hubo? Bueno, el comportamiento era de quejarse todo el tiempo, de exigir todo el tiempo, de ese deseo de recibir, esas almas que traen tanto deseo de recibir, siempre nada es suficiente, siempre se están quejando, siempre queremos más. Entonces, todos los que salieron de Egipto venían, pues aguantaron, al principio estaban fascinados porque nos liberaron, ya no somos esclavos, pero después pues empezaron las quejas, los reclamos, Moshe ya estaba harto, ya, o sea, ya no soportaba, ¿no? El alma judía siempre reencarna en judío. Me refiero a que, o sea, un alma judía siempre va a ser judía, esté en cuerpo judío o no. O sea, no puede dejar de ser alma judía a pesar de que no esté en un cuerpo judío o como sea, ¿no? A menos de que por libre elección se salga del grupo. O sea, cuando un alma decide salirse y ya no quiere ese deseo de recibir, sí se puede salir, pero también tiene la opción de regresar. Entonces, puede reencarnar fuera del judaísmo con la oportunidad de regresar. Somos buenos en lo que hacemos y lo hemos hecho siempre. Aunque sea un alma judía no encarnada en un cuerpo judío, hay mucha gente exitosa que no necesariamente es judía. O sea, hay muchos empresarios españoles de muchas naciones y países que aunque no son judíos, tienen o son más bien muy exitosos y pudiera ser, no lo asevero, no lo aseguro, pero pudiera ser que su alma sea judía por el deseo de recibir que tienen, por la facilidad que tienen para poder crecer económicamente. Puede ser que el alma sea judía. A esto me refiero, ¿no? El alma no judía nunca reencarna en judío, o sea, nunca va a ser, un alma no judía nunca va a ser alma judía, o sea, no es judía, no es judía. El judío en cuerpo no judío, para descansar del deseo de recibir, muchas veces decide nacer en un cuerpo no judío, o sea, porque es demasiado. Cuando nace un alma judía como judío, pues el deseo de recibir está todo lo que da. Sin embargo, a veces decide no nacer en un cuerpo judío para poder relajarse un poco, porque aunque el alma sea judía y nace en cuerpo no judío, se relaja un poco el deseo de recibir, o sea, ya no es tanta la presión y la carga, ¿no? Porque no es que sea muy bonito tener tanto deseo de recibir, o sea, no es cómodo tampoco, es mucho trabajo, es mucha presión interna, o sea, no sé si me doy a entender, pero espero que sí se entienda. Hijo de madre judía, nos dice la Torá y el Zohar que siempre es judío, entre comillas. Bueno, eso es lo que siempre se dice, ¿no? Bueno, si es hijo de madre con alma judía, seguro el hijo es de alma judía. Es más bien a lo que me refiero. Y hay que preguntarnos por qué en el judaísmo no hay proselitismo, o sea, no hay, no se trata de jalar a gente a la religión. Sin embargo, en otras religiones siempre se trata de ganar gente, de tener más seguidores. O sea, alguien que se quiere convertir al cristianismo no tiene ningún problema, siempre serán bienvenidos, no hay trabas, no hay nada. Y otras religiones tampoco tienen problema. Y en el judaísmo no es que no se pueda, pero tiene que haber un deseo genuino desde el alma de querer pertenecer, y esto quiere decir que el alma es judía y lo jala a querer pertenecer. Entonces, por eso es que no existe el proselitismo, porque es como de adentro de la persona. Nunca se va a querer jalar a alguien, o sea, para que hagamos más bola. No, eso no va a suceder. ¿Cuál es la misión del pueblo judío?
es ser ejemplo y difundir el conocimiento. Y en realidad, aquí hay un pequeño problema. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, déjenme decirles que en realidad muchos de nosotros ni siquiera teníamos las bases de este conocimiento de Kabbalah. Mucha gente judía pues no tiene nada de bases espirituales, que conste que no hablo de religiosas. El rito y la religión normalmente siempre está presente, pero no con la conciencia adecuada. Ese es el problema. Y esto realmente lo tenemos en todo el conocimiento de la Kabbalah. El problema es que muchas veces no tenemos ese conocimiento y entonces no estamos completos en ese aspecto. O sea, hacemos ritos y cosas sin tener conocimiento, como borreguitos, pues. ¿Qué es el antisemitismo? ¿Por qué los pogroms, holocausto, inquisición? ¿En realidad somos víctimas? Pues no. Hemos ya visto la cuestión de que nadie es víctima, que todo es causa y efecto. Así es, efectivamente, todo es causa y efecto. La realidad de las cosas es que nosotros tenemos una obligación por tener esa alma judía, tenemos una obligación y en realidad hemos hecho muy poco al respecto. De ahí nace que el antisemitismo es una conciencia mundial esperando algo que no hemos cumplido. No quiere decir, o sea, sí hay muchos descubrimientos y avances de ciencia y todo, eso sí lo hemos hecho bien, pero la cuestión es que estamos hablando de otro tipo de, de situación que se espera de nosotros, y es justamente esta cuestión de compartir con los demás, o sea, no estamos cumpliendo en realidad nuestra misión. Y acabaremos, nos decía nuestro maestro el Rab, que vamos a acabar con el antisemitismo hasta que desaparezca la fragmentación entre nosotros y hagamos lo que tenemos que hacer. Hay mucha fragmentación dentro del pueblo judío, que si son sefaradim, que si somos ashkenazim, que si yo como ashkenazim no entro a la sinagoga sefaradí, o los sefaradís no reconocen al ashkenazí. O sea, es un relajo, mientras que si los muy ortodoxos no quieren a los seculares, o los extra ultra ortodoxos no quieren al ortodoxo normal. O sea, hay muchísima fragmentación, y mientras exista esto, pues no va a haber manera de que acabemos con esta cuestión del antisemitismo. Gracias a que no hemos hecho nuestro trabajo, pues otros grupos han tomado nuestro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay mucho Yehudi que busca la cuestión espiritual en el budismo, en otras disciplinas, donde se maravilla por las cuestiones, y cuando llega a conocer la cuestión de la Kabbalah, se da cuenta que todo lo que hay en otras disciplinas, o conocimiento, todo el conocimiento que encuentra en otras disciplinas lo tenemos en lo que nosotros tenemos, en lo que es nuestro, que es la Kabbalah. Entonces, por eso es que otros grupos toman nuestro lugar, porque nosotros no estamos conectados en lo que sería este conocimiento que nos llenaría, pues, el alma que se acerca a este conocimiento, así como imán, indudablemente es un alma judía. A ver, vamos a hablar de que hay apellidos 100% judíos, pero que son sefaradí, o sea, que vienen de España, pero que son pues de gente que en la Inquisición en España negó o se convirtió al catolicismo, y empezaron a poner apellidos pues comunes sefaradí, ¿no? Gente que no, que renegó de su religión, gente que es atea, judíos que delataron a otros judíos, nacen
o vienen de alguna manera como no judíos, pero bueno, con apellido sefaradim. Curiosamente, la Inquisición en México fue mucho, mucho más fuerte que en España. Entonces, gran cantidad de gente en México busca el conocimiento judío por eso mismo, porque hay muchas almas Yehudim en México que no nacieron en esta reencarnación como judíos. Muchos quieren convertirse a pesar de las persecuciones. Ese es un llamado del alma muy fuerte. Son almas judías en busca de regresar a sus raíces. Les voy a mencionar algunos apellidos que son 100% judíos. Así de rapidito, ¿no? O sea, algunos: Acevedo, Acosta, Alonso, Aguilar, Álvarez, Aranda, Benítez, Bernal, Cabrera, Camacho, Carrasco, Castellanos, Delgado, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte, Enríquez, Espinosa, Escudero, Fajardo, Fernández, Figueroa, Fuentes, Galvez, García, Gómez, González, Gutiérrez, Enríquez, Hernández, Huerta, Ibáñez, Israel, Izquierdo, Jiménez, Leal, Lara, León, López, Lorca, Luna, Madrid, Macías, Machado, Márquez, Martínez, Marín, Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez, Ocampo, Ochoa, Ortiz, Ortega, Pacheco, Parra, Paredes, Pardo, Peña, Pérez, Quemada, Ramírez, Ramos, Ricardo, Rivero, Rivas, Robles, Ruiz, Salgado, Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Sánchez, Sierra, Silva, Toledo, Torres, Urrutia, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Villanueva, Salazar, Zaragoza, Zárate, Zúñiga. Todos estos apellidos son de origen judío, todos. Nosotros tenemos documentado Colón y los que llegaron a América a explorar, porque en realidad no sabían qué había, eran judíos que estaban huyendo de la Inquisición en España. O sea, si se dan cuenta, la llegada de Colón tiene mucho que ver con la salida de los judíos de España o la persecución de la Inquisición en España. Entonces, tanto Colón como los que llegaban con él eran judíos huyendo de España. Ahora, hay una manera en que las almas que son judías quieren regresar. Bueno, quieren regresar y hay una manera de hacerlo, y esto es por medio de la conversión, que tiene que ver 100% con la halajá. La halajá es como la ley, las leyes, pues la ley que hay para todo ahí, o sea, la halajá conlleva todas las normas y leyes que se tienen en el judaísmo. No es una tarea fácil y de hecho no es como que alguien se quiere convertir. Hay gente que tiene la intención de convertirse y ni siquiera sabe todo el proceso que conlleva. Es un proceso largo, es un proceso difícil. Por ejemplo, hay una cuestión por ley, por halajá, un rabino no puede aceptar de entrada a alguien que quiere convertirse. Tiene que negarle por lo menos, o lo que se dice que son 3 veces, negar el ayudarles a la conversión. Alguien que va y tiene esa fuerza en el alma de querer ser judío, pues no se va a amedrentar por la primera negación que le haga el rabino. O sea, si le dice que no, pues va a insistir seguramente. Y eso habla de que en realidad el alma sí tiene ese deseo de regresar. O sea, que sí es un alma judía que quiere regresar. Al terminar, cuando se acepta ayudar con la conversión, que el rabino acepta ayudar, al terminar la conversión, esa alma se conecta con la tercera columna
y engrandece su deseo de recibir. Se dice que recibe un alma adicional, un pedazo de alma adicional, y engrandece el deseo de recibir. El real converso, que es el Ger Tzedek, tiene mucho potencial. Por ejemplo, Ruth la Moabita, que era la bisabuela del rey David, era conversa. Y el rey David, o sea, son del linaje de Mashiach, o sea, estamos esperando al Mashiach y viene de la casa de David, o sea, viene de Ruth, que era moabita y se convierte al judaísmo. El Rabí Akiva tiene también, sus abuelos son conversos, y Rabí Akiva, un gran rabino, con mucho conocimiento. O sea, las almas judías que regresan al judaísmo tienen muchísimo potencial, y muchos de ellos se convierten en rabinos, o sea, almas muy, muy elevadas. Entonces, el rabino Berg nos comentaba que hay el pueblo judío tiene mucha responsabilidad con esas almas que desean regresar y tienen que tener el apoyo y la aceptación del pueblo, cosa que es complicado, no es fácil, incluso el alma que regresa al judaísmo, muchas veces esos tropezones o, bueno, más bien esos complicaciones o cuestión de que al principio no son muy aceptados y esto, pues es el proceso, el dolor que quizá tenga que pasar para poder regresar, porque no sabemos esa alma qué pasó para que no naciera judía. Pudo haber renegado, acusado a alguien en la Inquisición y que lo mataron a ese alguien por esa acusación, o sea, no sabemos, ¿no? Pero pues no es cosa fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de algo. ¿Qué quiere decir esto de que los judíos somos el pueblo elegido? Somos el pueblo elegido. En realidad, vamos a descifrar ese misterio ahorita. En la Torah dice Am Seulá y se refiere, o la traducción que hacen es como el pueblo elegido. Y en realidad, Seulá no tiene nada que ver con la palabra elegido. En realidad tendría que ser Am Bejirá. Bejirá sí es elegido. Aquí tenemos las vocales del alfabeto hebreo, el símbolo y el nombre de cada vocal. La A tiene dos formas, que es Kamatz y Pataj. La Ei, que suena como Ei, es Seire, son 2 puntitos. La E es Segol, que son 3 puntitos. También hay otra E, que son 2 puntitos verticales, Sheba. La O, Jolam. La I, Hirik. La U, Kubutz. Y hay otra U, que es Shuruk. Entonces, esta palabra de Segulá, ¿a qué palabra se asemeja aquí? A Segol, ¿verdad? Segol tiene mucho la raíz de Segulá. Y Segol son 3 puntitos, ¿no? O sea, son 3 puntos. Ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Tiene que ver esos 3 puntos que vimos en Segol, tiene que ver con el árbol de la vida. Son estas 3 sefirot de aquí. Y es Gesed, Geburah y Tiferet. Entonces, estos 3 puntos tienen que ver con esto, ¿no? Estos 3. El pueblo, ¿qué quiere decir estos 3 puntos? Que en realidad no somos el pueblo elegido, en realidad somos el pueblo del conocimiento de las 3 columnas. La misión espiritual del judío es la revelación del conocimiento espiritual, vaya la redundancia. Somos el pueblo de las 3 columnas porque desde el momento en que recibimos la Torá, tenemos el conocimiento de esas 3 columnas, que es el equilibrio. Es el dar, recibir y compartir. El equilibrio está en compartir. Y es un conocimiento que aparentemente es cualquier cosa, pero no lo es. No todo mundo tiene o desarrolla esa conciencia de dar, de recibir y compartir.
Entonces, columna derecha, columna izquierda y columna central. Polo positivo, polo negativo y el neutral. Hay una frase que dice Naseh Benishma. Hagamos vasija, Naseh, y Benishma, aprendamos a agrandarla, dice el Zohar. Los hechos. La restricción para el judío siempre es más difícil por el mismo deseo de recibir. Es muy complicado, es muy difícil controlar el deseo de recibir. El deseo de recibir ha hecho sobrevivir justamente al pueblo judío. Eso es lo que nos levanta, eso es lo que hace que a pesar de todo lo que haya pasado el pueblo judío, que desgraciadamente ha sido con dificultades, pero ¿qué es lo que hace que el pueblo judío hayamos pasado por dificultades? Pues la soberbia, el odio gratuito, la fragmentación entre nosotros. Eso es lo que ha hecho que en vez de, que esto ha dificultado la vida y en vez de que todo sea de una manera más amable y ligera, pues resulta que ha sido con dolor y con persecución y con sufrimiento, que como yo decía antes, no tiene que ver nada con ser víctimas ni nada. O sea, sabemos que hay causa y efecto. Y Dios en realidad no interviene en esto. Por ejemplo, hay un episodio muy triste en la historia que es el Holocausto. Y uno diría, híjole, no, bueno, no nada más murieron tantas almas judías ahí, bueno, tantos judíos ahí, tantas almas judías, no nada más pasaron esto, hubo muchos gente más, o sea, cristianos, mucha gente más que pasó esto. Pero muchas veces así como que se comenta dentro de la comunidad o se dice que Dios escondió su cara por decir algo cuando pasó el Holocausto, o sea, como si Dios no le hubiera importado. En realidad, Dios no interviene en la cuestión de causa y efecto. Puede intervenir como misericordia, pero no interviene, no es que Dios pudiera parar las leyes que nosotros mismos pusimos. Si se acuerdan, en alguna clase dijimos que nosotros pedimos al Creador poder hacer algo para recibir esa luz que recibíamos de Él, ¿no? Entonces, es la cuestión esta, una de las leyes que se hicieron ahí en el Big Bang, y esto es la ley de causa y efecto. Entonces, en realidad el creador no interviene en eso, más que cuando de veras hay cambios en esas personas, como lo hemos visto, o cuando para ayudar a que sea con misericordia la cuestión del efecto, ¿no? Ahora, ¿cómo va el judío en el mundo? Vamos a ver aquí el Zohar. El Zohar dice que estamos en una época donde la religión será gobernada por el Erev Rav. ¿Qué es el Erev Rav? No es algo muy positivo el Erev Rav, al contrario, son almas que se colaron ahí en la salida de Egipto que no eran positivas. Entonces, es una conciencia más bien negativa en algunas almas. Entonces, el Zohar dice que ahorita casi todos los tipos de religión estará gobernada por esta conciencia negativa. Y sí lo vemos, o sea, no quiere decir que ni todos los religiosos sean malos ni tengan poca conciencia, no, pero sí hay mucha cuestión de cosas que vemos en gente que espiritualmente debería, por su investidura de ministro de alguna religión, debería de tener una conciencia diferente. Sin embargo, pasan cosas, ¿no? O sea, vemos que hay pedofilia en muchas de las religiones, hay maltrato familiar, o sea, violencia intrafamiliar,
mucha gente ortodoxa, muchos ministros ortodoxos maltratan a las esposas, o hay intolerancia hacia los demás que no son igual que ellos. Veamos también en la cuestión de la religión musulmana, que también hay mucha intolerancia, no de todos, como digo, pero hay grupos extremistas en cualquier religión. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos de revelar luz? La restricción del pueblo judío ante adversidades crea gran revelación de luz y no debería de ser por medio de tragedias. O sea, todo lo que veníamos mencionando antes, bueno, que venía yo mencionando antes, que desgraciadamente a veces ha tenido que ser por medio del sufrimiento y no por revelar luz, o sea, por algo más sencillo y más amable, ¿no? El crecimiento. Entonces, aquí tenemos que poner súper atención en esto. Israel es el corazón del mundo. Tampoco es ego, sino ¿por qué un país tan pequeño llama la atención todas las religiones, las 3 religiones monoteístas importantes y más antiguas están concentradas ahí? Y hay pleito entre, o sea, musulmanes, Yehudim, católicos realmente ahorita no, o sea, ellos viven ahí también contentos y felices. O sea, Israel es como el centro de la fuerza espiritual, llámese de cualquiera de esas 3 religiones que les menciono. Las naciones que han dominado al pueblo judío, curiosamente se convierten en potencias. O sea, los romanos en la época que dominaron eran potencia, soltaron el dominio del pueblo judío y ya no dejaron de ser potencias. Igual todos los pueblos que han dominado o naciones que han dominado, de momento son líderes, son potencias, dejan de dominar y ya. Pero llama mucho la atención, o sea, hay muchos naciones que quieren tener el control de Israel o quieren desaparecer a Israel porque creen que así es como ellos van a engrandecerse. Y en realidad, o que si tienen la nación o tienen el espacio territorial, ya con eso ya es un triunfo. Y en realidad, pues no es así. O sea, en realidad no va a pasar. Lo que sí quiero comentarles es que Israel es el microcosmos del mundo. O sea, como está Israel, está el mundo. O sea, si hay guerra en Israel, si hay poca conciencia en Israel, hay poca conciencia en el mundo y hay guerra en el mundo. Entonces, realmente es como un termómetro, literal, es un termómetro. Bueno, esto es un poquito fuera del... Bueno, parecería que es fuera, pero ahorita les comento. En realidad hay que poner mucha atención en la educación de nuestros hijos si queremos hacer un cambio verdadero en el mundo y crecer, ¿no? Y darle rumbo diferente a lo que el mundo ahorita se ha convertido. O sea, hay mucha negatividad, hay mucho violencia, guerras, intolerancia. Entonces, ¿dónde está la semilla? ¿Dónde está la base? Pues en la educación que damos a los hijos, ¿no? A los pequeños, porque esos son el futuro del mundo. Finalmente son los que nos van a relevar en esta cuestión, y tenemos que dejarles bases muy fuertes y infundirles la idea de dar y compartir para que tengan una mejor conciencia. Y yo creo que la mejor manera de enseñarle a un hijo es ponérselo o mostrárselo con el ejemplo, porque sería ilógico pedirle a los hijos o darles un speech de todo lo que es conciencia
dar y compartir si uno no lo pone en práctica, ¿verdad? Entonces creo que la mejor enseñanza es el ejemplo. Y en lo que respecta a la responsabilidad que nosotros como judíos tenemos, pues más aún, ¿no? Si ya tenemos el conocimiento de la Kabbalah, pues tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos para que ellos sean los canales del creador para esta revelación de luz, para compartirla con el mundo. O sea, todo lo que hablé de la cuestión de la vasija y el deseo de recibir, no nos hace que seamos mejores. Me refiero como personas, no es que el judío, el alma judía sea mejor que las demás almas, como explicaba, todos somos parte de un todo, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es ser el canal para que el creador nosotros absorbamos por el deseo de recibir esa luz y la podamos compartir con el mundo. O sea, es muy importante ese trabajo y no me refiero nada más a los que ahorita somos judíos, sino a todas las almas que les llama la atención este conocimiento y aún sin ser almas judías, pues todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que hay en el mundo, pero finalmente la responsabilidad mayor quizás sea de los que tenemos esa vasija más grande y ese deseo de recibir más grande, porque la obligación es de compartirlo con los demás y estar siempre en pro de aumentar nuestra conciencia y bueno, es la única manera en que vamos a poder hacer todo el trabajo que venimos a hacer, ¿no? Pues muchas gracias, espero que les haya gustado esta clase, ya nada más nos queda una más del básico y después vamos a hacer el curso de reencarnación, muy interesante. Es una secuencia, o sea, estas son las bases, este curso es la base para entender muchas cosas, mucho conocimiento que todavía falta por compartirles. Me dio muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y que me permitan transmitirles y compartir. Es un placer realmente el que me permitan hacer esto, ¿no? Y bueno, les agradezco esto. Y los espero en la próxima clase. Muchas gracias.